Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 18 de marzo del año 2023. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todo el que se jacta delante de Dios, y uno diría delante de Dios y de los hombres. Conocemos muchas personas, no son pocas, y alguna vez quizá hayamos sido nosotros también, porque esa herencia adámica la hemos recibido todos los seres humanos también. Entonces nos gusta exhibir o exponer méritos supuestos o que creemos méritos propios delante de los demás. Y acá lo más peligroso o lo más mentiroso es exhibirlos delante de Dios, como hacía este fariseo. Subió al templo a orar, lo mismo que el publicano, pobre, uno diría, bueno, el publicano, el pecador profesional, el hombre que tenía mala fama realmente. Bueno, acá el fariseo, fíjese, las palabras que utiliza en su oración para justificarse delante de Dios. El que justifica es Dios, no somos nosotros. Nosotros necesitamos ser justificados, y justificados por la fe, no por méritos personales que supuestamente tenemos. Aquí los exponía, fíjese cómo lo hacía el fariseo. Le daba gracias a Dios, porque no era como los demás. No, él era mejor. Él, por ejemplo, era un hombre que ayunaba 2 veces por semana. Pagaba el diezmo. No era fornicario, no era un hombre adúltero. No era un hombre que robaba, no, era un hombre que realmente, pagaba los diezmos. Si lo fuéramos a evaluar desde el punto de vista legal, que era la manera en que acreditaba sus propios méritos el fariseo, evidentemente se trataba de un hombre mejor que los demás hombres. Y sobre todo en el caso puntual que estaba señalando aquí en este punto de tiempo, el fariseo no era como ese publicano, al cual veía que estaba al fondo del templo, el cual no se atrevía ni siquiera de acercarse al lugar donde estaba el fariseo, y el cual no cesaba de golpearse el pecho, reconociendo su propia culpabilidad, su propia insuficiencia, su propia carencia, su propia necesidad. Y se reconocía delante de Dios como lo que era. Era un hombre pecador, sin duda. Pero ¿qué pedía? ¿Qué pedía? ¿Qué le pedía a Dios? Pedía algo que Dios siempre está dispuesto a dar y darnos con extrema generosidad a todos. Y el fariseo también desde ya. Compasión. Dios se compadece de todos nosotros. Se compadece de aquel
en el cual ve, porque mira su corazón, de que realmente está arrepentido de una conducta que tiene delante de Dios, de una manera de ser que sabe no alcanza a satisfacer lo que su Dios quiere de cada uno de nosotros, pero reconociendo esa culpa, reconociendo esa carencia y pidiendo de Dios la compasión del único, del gran compasivo, del que la tiene siempre, y sobre todo de aquel que la tiene para el que la tiene y la reconoce. Así oraban uno y otro, así oraba el fariseo. Fíjense, y la manera de orar es una manera de ser también, porque nosotros cuando estamos frente a Dios y a través de la oración y del diálogo interior, delante de Dios, uno dice, uno delante de Dios no va a mentir, va a decir aquello que sabe es lo que le está aconteciendo, tiene conciencia de que está frente al Creador, al que todo lo sabe, al que lo puede perdonar o no, al que lo puede justificar o no, al único justo, al único en el cual puede alcanzar la justicia que busca. Entonces ahí la sinceridad interior de cada uno de nosotros es lo menos que podemos pedirnos a nosotros mismos. Uno diría, el fariseo decía realmente lo que era y pensaba, sí. Lo que pasa es que pensaba mal. Este hombre creía que tenía méritos él, que eran suficientes para acreditarlos delante de Dios y para que Dios le reconociese esos méritos que él exponía a los gritos delante de Dios y de los hombres, porque evidentemente su palabra la escuchaba el Señor, pero seguramente la escuchaba también el publicano, que se sentía recriminado por el fariseo orgulloso, autosuficiente. Claro, la conclusión de Jesús es simple también. ¿Cuál de los dos salió justificado del templo? ¿El orgulloso que ocupó los primeros lugares o el humilde que se quedó atrás, que ni siquiera se atrevió a levantar los ojos al cielo, que se golpeaba el pecho en señal de autoculpabilidad, que reconocía su propia carencia, su propia necesidad, su propia culpa delante de Dios? Y salió justificado el publicano, el que se humilló, el que reconoció su carencia, el que sabe que de esa carencia el único que lo puede sacar y llevar al lugar más elevado es aquel que lo escucha y ve en él una sinceridad que ya de suyo aprecia y es suficiente para trabajar ese corazón arrepentido y llevarlo al lugar donde solamente puede llevarlo aquel que es la justicia y la única justicia en todos y para todos. El Dios que ama, el Dios que nos ama. Salió justificado el orgulloso fariseo, con todos sus méritos, sus ayunos, sus diezmos, su cumplimiento legal sobre todo. No, Dios no precisa de todo eso. Diezmos y ayunos, lo que quiere Dios de nosotros es la asistencia al pobre en la hora de la necesidad de éste. La asistencia al huérfano, la asistencia a la viuda, el reconocimiento de la propia culpa, de la propia necesidad, el reconocimiento de que solamente aquel que nos ama verdaderamente y que nos da aquello que necesitamos, porque es el único que puede hacerlo y hacerlo en justicia, es el Dios frente al cual estamos orando, pidiendo y requiriendo que actúe Él para llevarnos finalmente al lugar que va a ser el primero, sí, pero cuando Dios estime que sea el primero, el lugar de la vida, no el que nosotros por orgullo y jactancias propias creemos que debemos ocupar, en detrimento inclusive de todos los demás. El que se humilla será ensalzado, el que se ensalce será humillado. Muy simple la conclusión, muy a la vista. Tengámosla en cuenta. Patricia, ¿qué te parece? Pues mira, como bien decías, ¿no? El fariseo pensaba que por sus méritos Dios lo escuchaba
le tendría un lugar mejor. Y no, es por pura gracia de Dios que a cada uno de nosotros nos mantiene por su gran amor, por el gran amor que nos tiene. Y bien decía el Señor, el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Nunca olvidemos que es gracia y misericordia de Dios lo que nos perdona, no nuestros méritos, que además ni tenemos ninguno. Gracia y misericordia, qué lindo el término, Patricia. Gracia, todo lo que recibimos de Dios es pura gracia, es regalo de Dios, del amor de Dios, y misericordia de Dios. ¿Cómo se inclina el amor de Dios ante nuestra propia miseria, ante la miseria de un corazón como el nuestro, que no es suficientemente meritorio, ¿no es cierto?, para recibir tanto como recibimos, cuando recibimos nada menos y nada más que el amor de Dios. La misericordia. ¿Se acordó de la misericordia el fariseo? Me parece que no. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de tu Hijo amado nuestro, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de fe, de gracia, tu espíritu de amor y misericordia. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.